El romanticismo se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX. Es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido, pero se originó a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo. Favorecía ante todo la conciencia del yo como entidad autónoma, la fantasía y el sentimiento, la primacía del genio creador de un universo propio, el poeta como demiurgo, valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva a una fuerte tendencia nacionalista. El liberalismo frente al despoticismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la educación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo, hacia los dioses de Atenas. La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, incluida y cerrada. Romanticismo musical. Comenzó en Alemania partiendo de Beethoven y siendo seguido de Carl Maria von Weber en 1786 y Felix Mendelssohn. Es un estilo musical imaginativo y novelesco. Este movimiento afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción. En el romanticismo se cree que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana. Literatura del romanticismo. En la prosa, incluso el género didáctico pareció renovarse con la aparición del cuadro o artículo de costumbres. La atención al yo hace que empiecen a ponerse de moda las autobiografías, como las memorias de ultratumba de Francis René, Gustavo Adolfo Becker, 1836 a 1871. En realidad su nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Becker era el apellido de sus antepasados. Nació en Sevilla en el año 1836 y murió en 1871 a causa de una enfermedad pulmonar. Se ha convertido en el símbolo del romanticismo subjetivo e intimista. Se trata de un poeta lírico por excelencia. Su obra se publicó en revistas y diarios de la época, pero su producción poética no vio la luz hasta después de su muerte. Fue una recopilación que hicieron sus amigos más íntimos y publicada en el nombre de Rimas. Las rimas son poesías breves de tono popular y gran musicalidad, concentrados en dos temas, el amor y la poesía. José de Espronceda, 1808-1842. Nació en 1808 en la provincia de Badajoz, Extremadura. Es el principal exponente del romanticismo revolucionario en su país. Reconocido directamente el romanticismo europeo. Murió en Madrid en 1842. Es el poeta de los grandes efectos del entusiasmo y de la desesperación. El pesimismo y el desengaño predominan en su obra. Cultivó la poesía narrativa. No se sabe si es prosa o poesía. José Zorrilla, 1817-1893, dramaturgo y poeta español que fue una de las figuras más destacadas del romanticismo español. Nació en Valladolid y estudió en la Universidad de Toledo y Valladolid. Sin duda, la obra a la que José Zorrilla debe su fama es a Don Juan de Norío, 1844, la obra teatral española más popular. La obra es tan popular que muchos de sus versos se han convertido en expresiones del lenguaje cotidiano. Cantidad de estrofas forman parte del acervo cultural español y algunas de sus escenas constituyen tópicos representables en cualquier circunstancia. Johann Wolfgang von Goethe, 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Meno, Hesse, Alemania, 22 de marzo de 1832 en Weimar, Turingia, Alemania. Fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, movimiento al que influenció profundamente. Su obra, que abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos, dejó una profunda huella en importantes escritores. La mejor obra dramática de Goethe es sin duda el Fausto, que ha pasado a ser una obra clásica de la literatura universal.
La historia de Fausto se inspira, como muchas leyendas, en hechos ciertos. La pintura utiliza diferentes técnicas: el óleo, acuarelas, grabados y litografías. La pintura fue una renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro. La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparece en las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad. La luz es importantísima y se cuidan sus gradaciones, dando un carácter efectista y teatral. Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Principales autores del romanticismo: Eugène Delacroix. Nació en Francia el 26 de abril de 1798 y murió en París el 13 de agosto de 1863. Fue un pintor francés. Delacroix escogió a Dante para realizar varias de sus obras. Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas. Uno de sus cuadros fueron La Casa de León, Medea Furiosa, La Grande Guille, Lute de Jacob. William Turner. Nació en Londres el 23 de abril de 1775 y murió en Londres el 19 de diciembre de 1851. Fue un pintor inglés especializado en paisajes. Fue considerado una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día es visto como el artista que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia. Una de sus obras, El incendio de las cámaras, Los lores y los comunes, 1875. Lluvia, vapor y velocidad, pintado en 1844. El naufragio, óleo sobre lienzo. El temerario, Romalcado y dique seco, 1839. Caspar David Friedrich nació en Greifswald 5 de septiembre de 1774 y murió el 7 de mayo de 1840. Fue el principal representante de la pintura romántica alemana en el ámbito del paisajismo. Una de sus obras, El caminante sobre el mar de nubes, 1817, Mujeres asomadas a la ventana, 1822, la modelo fue su mujer, Caroline Brummer. Abadía en el Robledal, 1809. Arcoíris en un paisaje de montaña, 1809 a 1810.